A su nombre sea la gloria por los siglos de los siglos. Agradecemos a Dios la oportunidad que nos da de poder entregar una vez más este proyecto, Testimonio de Vida. Bendecimos a todas las personas que están conectadas con nosotros. Hoy en Testimonio de Vida tenemos a un hombre que Dios ha levantado para este tiempo, para que glorifique y alabe su nombre. El pastor José Luis Ramírez. Gracias, príncipe, por aceptar nuestra invitación. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Dios le bendiga a usted y también a todas aquellas personas que están mirando esta proyección. Que la gloria del Señor y su gracia les alcance a cada uno. Amén. Yo le doy las gracias a usted, varón, porque en realidad el que está siendo beneficiado y tomado en cuenta soy yo. Es una bendición el poder compartir mi experiencia. Hay cosas que uno las tiene y a lo mejor en este tiempo que tenemos siguiendo al Señor, hay cosas que no las sabe nadie porque uno no anda publicándolas. Pero en esta ocasión, con este proyecto de vida, que entendemos que Dios está detrás de todo esto, vamos a plasmar lo que ha sido mi historia brevemente. Gloria al Señor. Amén. ¿Quién es José Luis Ramírez? Bueno, mi definición, yo diría que soy un hombre que trato de servirle a Dios, tratando de hacer su voluntad. Esa es la esencia de mi definición. Pero cuando entramos a los detalles y viajando un poco hacia atrás a mi ascendencia, de dónde vengo, vamos a obviar los abuelos y todas esas cosas. Vamos a hablar solamente de mi padre Héctor Bienvenido Ramírez, mi papá, y mi mamá Dominga Antonia Castaño. Ellos tuvieron una familia, o tienen una familia de 5 hijos, de los cuales yo soy el primogénito. Un 8 de febrero del año 1974 nació un niño en el hospital Toribio Bencosme de la ciudad de Moca, el cual ellos le pusieron como nombre José Luis Ramírez Castaño. Ese es un servidor. Y así me defino como una pieza que forma esta familia. Soy esposo de la señora Alejandrina Beato Acevedo, padre de 3 niñas, las cuales nacieron. Alexandra Ramírez Beato nace como mi primogénita, luego Joana Ramírez Beato y Jocabet Ramírez Beato son mis hijas. Esa es la más pequeña. Ok. Pastor, hoy usted es pastor, hoy por hoy, en la actualidad. Pero ¿quién era José Luis Ramírez antes de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Bueno, yo era simplemente un joven común y corriente de la comunidad, enseñado bajo los rudimentos tradicionales de la religión que imperaba en ese tiempo. No había mucho donde ir porque el evangelio en esta zona no hacía mucho tiempo que había llegado y no era muy conocido. Entonces mi abuela principalmente era la encargada, era como la matriarca de la familia. Ella era la que se encargaba de sus asuntos. Y mi mamá y mi papá también iban por la misma corriente. Es decir, que yo fui instruido bajo la religión popular con todos los rudimentos que ella pedía, y más adelante llegué a ser aún ayudante del sacerdote aquí en la comunidad, el cual lo conocemos como monaguillo, aunque no desempeñé mucho esa función, solamente un par de veces, pero sí yo iba y cumplía con todos los requerimientos de la iglesia. Sí. Esa era mi tarea en cuanto a los asuntos religiosos. Pero llevé una vida normal, estudié en la escuela de aquí y fui un niño sin temor de Dios,
un jovencito sin temor de Dios, un joven que iba rumbo a la adultez sin temor de Dios, haciendo todas las cosas que todo el mundo hacía. Yo tenía muchas cosas que no eran muy buenas, porque era tenía una boca muy depravada, y aparte de eso, yo recuerdo que mi papá en una ocasión a un amigo mío y a mí nos dio un pote de alcohol, el cual me reservo el nombre, y él le echó agua para que no estuviera muy puro, siendo un niño, un jovencito. Le dijo, tenga para que aprendan a beber. Nosotros comenzamos así, un amigo que tengo, se llama Henry, él y yo, y salíamos, y luego las cosas fueron cambiando, y ya yo iba con un camino peligroso, porque ya yo llegué incluso a punto de perder la vida en cuanto al alcohol. Una vez me intoxiqué de tanto que tomé, y habíamos un grupo haciendo unos trabajos. Yo terminé perdiendo hasta el conocimiento, ya camino a morir, porque la sangre ya estaba intoxicada. Mi papá me tomó, me cargó, me levantó y me llevó al médico, donde los médicos me intervinieron y lograron salvar mi vida, entre comillas, porque Dios tenía ya planes que no había diablo que pudiera conmigo. Sí. Pero hasta ese entonces yo tenía una vida totalmente apartada de Dios. El evangelio no era la atención que llamara a mí, a mi persona. Sí. Recuerdo muy bien que cuando tenía 13 años yo fui a la iglesia por primera vez. Tenía un vecino que siempre me invitaba, un niño, un jovencito igual que yo nunca iba, pero un día decidí ir. Y cuando llegué allá, el pastor, mi primer pastor, llamado José Ramón Domínguez, el hermano Mon, conocido en esta zona, me señaló y me dijo, tú vas a ser pastor de esta iglesia. ¿De la que él pastoreaba? Sí, y yo me asusté. Sí. De una manera, varón, que yo no volví más a la iglesia. Sí. Estos relajos no son conmigo. Y yo no volví más, me asusté y continué mi vida que llevaba, al punto de que yo recuerdo también una vez, el amigo mío y yo salíamos, yo usaba un punzón, eso no lo sabe casi nadie, varón. Sí. Yo usaba un punzón porque íbamos a un lugar que era supuestamente muy peligroso, y yo con ese punzón debajo de mi brazo, una vez entramos a una iglesia popular, y yo tuve que tirarme la misa de pie enterito, porque cada vez que me iba a sentar el punzón se me salía por detrás y yo tuve que quedarme de pies así. Así pasó el tiempo en toda la normalidad, porque ese es el asunto, que hay una normalidad. Esto es lo que estamos acostumbrados a vivir, y así yo viví muchos años, hasta mis 17 años, casi 18, cuando el Señor entonces impacta mi vida en mí. Pastor, ¿cómo se da ese proceso ya en una persona joven, en una persona que no permite que nadie se intromezca en su vida personal? ¿Cómo se da esa experiencia en la vida de José Luis Ramírez con nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Bueno, la verdad es que solo Dios lo puede hacer. Sí. No hay argumentos humanos que hagan cambiar a una persona. Si Dios está en el asunto, bueno, Dios lo va a hacer. Por eso nuestra misión es llevar el mensaje y a Dios que se encargue. Sí. Porque yo tenía una familia bastante religiosa. Siempre la gente me decía, mi familia, tú te vas a dejar llenar la cabeza de ala de cucaracha, cuando se trataba de uno prestarle atención al evangelio. El evangelio era ala de cucaracha para la familia. Entonces yo en mi vida cotidiana, que visitando, que aquí, que allí, con los amigos, un día yo no, todavía a esta altura de juego, en estos casi 29 años que tengo siguiendo al Señor, yo no puedo definir si lo que a mí me pasó fue un simple sueño
o si lo que a mí me pasó fue una experiencia sobrenatural donde Dios intervino de una manera tangible. Yo llegué una noche a mi casa, me acosté como todas las noches. Sí. Y mientras me acosté, desperté de madrugadas dando gritos. Yo lloraba incesantemente, al punto de que desperté de madrugada y salí corriendo para la habitación de mi mamá, siendo ya un muchacho casi de 18 años. Sí. Y mi mamá me abrazó y se quedó conmigo. ¿Qué es lo que te pasa? Y yo lloraba por lo que vi. Y lo que vi fue que yo estaba camino en la puerta del infierno. Y cuando ya iba a ser lanzado al infierno, que yo miraba las llamas del infierno, entonces escuché una voz que me dijo y pronunció mi nombre y me dijo: José Luis, tú eres muy amado de Dios. Te voy a dar una oportunidad y te vamos a enviar de nuevo a la tierra para que tú busques un cristiano evangélico que ore por ti. Y eso le estoy hablando porque cualquiera diría: pero es que tú eres cristiano. No, le está hablando un joven que no quería saber del evangelio. Sí. Y cuando llego en esa experiencia, llego a la tierra, solamente tenía un día para tomar esa decisión. Si en ese día yo no encontraba a alguien que orara por mí, yo me iba a perder para siempre. Llegué, eran muy pocos los cristianos que habían en la iglesia. Fui a la casa de uno de ellos y ese no estaba ahí. Fui a la casa del siguiente, tampoco estaba. Y así uno por uno lo fui visitando todos y ninguno estaba. Wow. Hasta que ya cayendo la tarde, llegando la noche, yo fui a la casa del último. Y cuando fui a la casa de él, me dijeron: él no está aquí, él está para donde la novia. Y yo, entristecido, comencé a caminar triste, y ahí lo vi a él que venía cantando un coro cristiano. ¿Cuál coro? No recuerdo el coro. Okay. Sé que venía cantando un coro. Sí. Y cuando yo lo vi, salí corriendo. Yo lo vi que él venía debajo de una mata de ciruela que había en la carretera. Cuando yo llegué donde él hicimos el encuentro, fue donde pasaba una alcantarilla ahí. Y cuando lo vi, yo le dije a él que quería que orara por mí. Él oró por mí y yo me convertí al Señor ese día, según la revelación que tuve. Al otro día, eso se olvidó. Mi mamá no me preguntó: ¿qué te pasó? A mí se me olvidó. Oye, esa experiencia se me olvidó. Wow. Pasó un mes, pasaron 2 meses, pasaron 3 meses, más de 3 meses, y nunca más me acordé de eso. Estaba con un amigo, hermano Giovanni, andábamos por ahí por una comunidad en Higuerito, visitando, y cuando íbamos de camino para acá, para la casa, pasamos por la casa de ese que oró por mí, y estaba en la casa de la novia. Yo quiero que tú te des cuenta cómo Dios va entretejiendo la cosa para hacer las cosas conforme a su voluntad. Sí. Aún nosotros no lo entendemos. Él tiene un plan, un propósito al pie de la letra. Y cuando entramos ahí, Él nos dijo: espérenme para irnos juntos. Lo esperamos. Y cuando Él se despidió de la novia tenía un hermano. Y Él comenzó a predicarnos, al hermano Giovanni, al hermano y a un servidor. Nos predicó casi 1 hora. Y cuando ya al fin de cuentas Él hizo el llamado, el hermano de la novia y el hermano Giovanni, que era quien andaba conmigo, se convirtieron. Pero yo no quise. Luego ya de 3 meses. Sí, Sí. de 3 meses de esa experiencia. Sí, de esa experiencia. Exactamente. Yo no quise. Porque el asunto es que yo no recordé más la experiencia. Y bueno, Él oró por ellos. Y luego que oró, nos fuimos todo el camino. Y él, el hermano,
es el hermano Ángel Mayor Vanés. Sí. Venía todo el camino predicándome. Pero el hermano Giovanni también se le sumó. Y venían los dos ya predicándome. El hermano Giovanni acababa de hacer su oración de fe ahí mismo. Y ya él estaba tirando paqueticos para adelante. Wow. Todo el camino. Y tírame fuerte, y tírame funda, y dame fuetazo. Y yo me cansé de ellos. Y le dije, miren, no me hablen más de eso ya. Porque todavía, recuerdo bien esta frase que dije, todavía me queda mucho romo por beber. Ay, ay, ay. Dije yo en esa ocasión. Sí. Y ellos desistieron, no me hablaron más. Ellos siguieron hablando entre ellos. El hermano Maggi le decía al hermano Giovanni, le daba recomendaciones de congregarse, de leer la Biblia, de orar, todas esas cosas. Y seguimos caminando. Vamos camino a la mata de ciruela que yo le dije que vi en la revelación. Sí. Veo esa mata de ciruela y digo, ¿dónde yo vi esta mata de ciruela? ¿Dónde la vi? ¿Dónde la vi? Seguimos caminando. Y yo sigo pensando, yo como que me acuerdo de esta mata de ciruela. Uh-huh. Pero cuando seguimos caminando y veo la alcantarilla, Ay, ay, ay. entonces ahí yo le dije, espérate, detente ahí que quiero contarte algo que me pasó. Yo le dije al hermano que nos estaba predicando. Sí. Y cuando él se detuvo, yo quise contarle lo que me había pasado, porque en ese instante, más de 3 meses, yo vine a recordar lo que me pasó. Pero era el momento clave, exacto, lugar, tiempo y espacio exacto, donde Dios quería traerme eso a memoria. Cuando abrí la boca para contarlo, no pude decir media palabra. Intenté de nuevo, abrí mi boca y no pude hablar. Y a la tercera vez, solamente pude decir, quiero que ore por mí porque me quiero convertir. La misma frase que dije en la experiencia que tuve, que no sé si fue sueño, revelación o experiencia personal vivida. El asunto es que ahí yo hice mi oración de arrepentimiento un 12 de octubre del año 1991. Y de ahí en adelante comenzamos a buscar el rostro y la presencia de Dios. Pero no quiero dejar atrás algo que me sucedió. Esa noche yo me senté frente al templo, luego de dejar al hermano Giovanni. Me senté en una paredita que hay ahí y vino esa administración del enemigo y me dijo a la mente, muchacho, ¿qué es lo que tú has hecho? Cometiste un error. Pero yo no le hice caso a eso. Al otro día yo me estaba congregando. Y gracias al Señor ha pasado el tiempo y aquí estamos. Sirviéndole al Señor, el Señor me transformó de una manera increíble. Todas las cosas, como dice 2 Corintios 5:17, quedaron atrás. Y de ahí en adelante comencé a vivir una nueva vida. Así fue, mi hermano. Pastor, de una vez no fue pastor. ¿Cómo se da el llamado del pastorado en la vida de José Luis Ramírez? Bueno, yo tenía 11 años en el Evangelio ya, cuando asumí el compromiso. A pesar de que al año, menos de los 2 años, yo era líder en la iglesia, líder en diferentes áreas. Yo llegué a ser diácono, presidente de los jóvenes. Yo siempre he estado involucrado en la música. Sí. Ahí para resolver, por lo menos. Sí. Pero siempre he estado involucrado en el ministerio. Y la iglesia, debo decirle que luego el hermano José Ramón Domínguez se fue. Luego ahí quedó el hermano Maggi pastoreando. Luego vino un pastor llamado Fran Saviñón. Y ya lo último, quien estaba al frente de la iglesia era el hermano Edison Rosario. En ese tiempo, el hermano Edison era un joven muy esforzado, pero entonces él estaba estudiando medicina. Él estaba estudiando medicina y estaba a cargo de la iglesia también.
la Iglesia Asamblea de Dios Central de Moca lo había enviado porque el pastor que teníamos se había ido por asuntos ya que se presentaron. No había vivienda, no teníamos casa pastoral y él terminó yéndose. Entonces llega este joven pastor enviado por la Iglesia Central, pero él no podía darle a la iglesia el tiempo que la iglesia ameritaba. Entonces la iglesia demandaba más tiempo y él no podía darle más tiempo porque estaba estudiando. Bueno, el asunto es que él terminó desistiendo de una manera consensuada con la iglesia, diríamos, porque él no podía dejar sus estudios. Entonces el pastor de la Iglesia Central, el amado hermano Emeterio Rosario y la pastora Clotilde Cross, que yo siempre consideré como mis padres en los asuntos ministeriales, vinieron aquí. El hermano Emeterio le dijo a la iglesia: no podemos traer otro pastor porque no hay condiciones para otro pastor. Sí. Entonces ahí le dicen a la iglesia de dejar uno de nosotros mismos para que por espacio de unos cuantos días, 15, 20 días, a lo que se resolvía el problema, se hiciera cargo. La iglesia decidió dejar a este servidor. Yo acepté, ¿verdad? 15 o 20 días, un mes, 2 meses, no sería la gran cosa. Y asumimos el reto. El hermano venía constantemente a mirar, supervisando la iglesia, y cada vez que él venía había gente nueva en la iglesia. La iglesia tenía 20 y tantos miembros, no recuerdo, 21, 23, más o menos, no recuerdo bien cuánto. Pero siempre que él venía encontraba caras nuevas. El tiempo fue pasando y a los 3 meses yo un día lo intercepté y le dije: varón, usted me dijo a mí que esto era algo por 2 o 3 días, ya van 3 meses y no sé qué se ha hecho. Y él me dijo, recuerdo textualmente la palabra: José Luis, yo no puedo moverte de aquí, porque he notado que cada vez que vengo, ya la iglesia tenía más de 30 miembros. Cada vez que vengo aquí hay caras nuevas y Dios está obrando aquí. Entonces, yo quedé ahí. Yo no tenía ninguna preparación. Luego él fue introduciéndome en el ámbito ministerial. Él me llevaba a los retiros presbiteriales del concilio y me instó a que estudiara teología, y yo fui trabajando en esas áreas hasta que fueron pasando los años con todas las situaciones que se presentaron, y aquí 17 años más tarde aquí estamos. Así fue como llegué. No busqué nunca pastorear, nunca fue mi intención, pero el Señor sí tenía todo ya predispuesto. Y se cumplió lo que dijo el pastor anteriormente, sí, a sus 13 años. Al pie de la ley. Sí. 17 años ministerialmente hablando en el área del pastorado. Ha vivido muchas cosas. Bueno, sí. Ha vivido aciertos y desaciertos, Sí. Situaciones. ¿Cuáles situaciones te han marcado, te han enseñado? No ha sido fácil. Sí. ¿Cuál ha sido tu experiencia en el pastorado en estos largos años? Bueno, han sido muchas. Este espacio no daría para enumerarlas o nombrarlas, Sí. todas, pero sí, le voy a decir que unas 6 veces yo intenté de una manera decidida, rotunda, dejar el pastorado. 6 ocasiones. La última vez, la número 6, yo tenía unos 7, 8 años en el evangelio, en el ministerio pastoral. Sí. Yo tengo un pastor que siempre nos invita a una iglesia en Cotuí. Y en esa ocasión, recuerdo como ahora, que yo fui a esa actividad y yo le dije a los hermanos que íbamos de camino: hoy es mi último viaje como pastor. Cuando llegue de aquí, ya yo entregaré. Sí.
la iglesia. Y los hermanos no estaban muy contentos y piénsalo bien. Bueno, lo que hay es que cuando llegué a Cotuí, el predicador que estaba esa noche me habló, vino desde Puerto Rico y me trajo el mensaje a mí solo. Y Wow. habíamos alrededor de 60 pastores en la plataforma. Y una iglesia llena. Sí, llena, a capacidad. Sí. Todo fue para mí. Incluso me dijo, tú piensas entregar el pastorado. Ya. Y me dijo esta palabra, ten cuenta con lo que tú vas a hacer. Y dice el Señor que no le hablen más de ese asunto. No le hablen más de ese asunto. Y yo lloraba. Y así como Gedeón, cuando Dios llenó el vellón de rocío y después no lo llenó, así mismo yo, estando claro de que Dios me había hablado, yo le dije, Señor, solamente te voy a pedir que este hombre ore por mí, sin yo pedírselo. Esa es la señal que te voy a poner. Cuando pasó la actividad, mi hermano, el hombre fue y me llamó y oró por mí. Yo dije desde ese día, no puedo volver a inventar con esto. Si un día voy a dejar de pastorear, que sea la iglesia que me quite o el concilio, pero yo no puedo renunciar. Yo lo tengo bien claro eso. Entonces, para el año siguiente, cuando volvimos a la actividad, que todos los años invitado el pastor, yo pregunté por él. Y el hermano que predicó el año pasado, ¿por qué no vino ahora? Me dijeron, bueno, varón, lamentable decirle que ese hermano en Puerto Rico lo mataron en una traga. Wow. Es decir, Dios utiliza a ese hombre para tirar su último cartuchazo. Sí, hacia su persona. Y tirármelo a mí. Sí. Y por eso hoy yo estoy aquí. El Señor intersectó en mi camino. Y es una experiencia maravillosa. Pero usted preguntaba cuál es la experiencia. Mire, yo una vez duré mucho tiempo enfermo también. Con una situación en la columna. Duré 3 meses acostado en una cama, luego fui operado de apendicitis y duré 3 meses también acostado, medicándome porque tuve muchas complicaciones. Los hermanos iban a mi casa y me veían ahí y ellos lloraban mirándome en la condición que estaba. He pasado todo tipo de situación, imagínense, económica, de salud. El enemigo se ha levantado por diferentes áreas, pero he creído y el Señor me ha enseñado que Él es el que da la victoria. Mi fuerza no es la que va a mantenerme de pies, es la fuerza del Señor. Ya con todos los sinsabores y todo lo que pueda venir, no me llega a la mente volver atrás, renunciar al pastorado, no me llega porque el Señor me dio un ultimátum y es lo que yo puedo dejar plasmado a los ministros. Muévete, pero cuando Dios te mueva. Eso es así. Pastor, este es un camino de muchos procesos, de muchas pruebas, de vivir etapas y experiencias difíciles. El mismo Moisés es un claro ejemplo de nuestra vida, que a veces podemos tener altas y bajas. Amén. Pero, ¿qué experiencia le ha hecho a usted entender que Dios camina con usted? Bueno, yo creo que la evidencia número 1 de que Dios está conmigo, con mi ministerio, es porque Dios hace fructificar. Yo no puedo decir que soy pastor o que soy líder cuando a mí nadie me sigue. Yo no puedo decir, yo tengo tal ministerio, pero es solamente algo que está en mi mente. Yo podría mencionar decenas de experiencias, pero la más importante es que el Señor me trajo y me plantó donde yo no me imaginaba. Porque déjeme decirle que nuestro movimiento, nuestro concilio, no pone pastores a pastorear de su misma comunidad. La número 1 es esa. Como la iglesia, Asamblea de Dios, el esquema lo rompe para poner aquí a pastorear a uno que nace aquí
y que crece aquí Y que ha vivido aquí toda la vida. toda la vida. Sí. Oye, yo pastoreo mi mamá, yo pastoreo mis hermanos, mis hijas, mis amigos con los que crecieron conmigo. Sí. Soy pastor de ellos. Entonces, es cuesta arriba y por eso ellos no lo hacen, pero el Señor ha estado conmigo. Entonces, ministerialmente, la iglesia avanzó. Hubo un cambio en la comunidad. Sí, hubo un cambio en la comunidad y la iglesia creció, no porque fuera yo, Sí. porque, así como dice la Biblia, Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Lo que muchos de los de atrás hicieron, el Señor permitió que en este tiempo pudiera verse fructificar o crecer. Y es como el profeta. Soy profeta de Dios, pero lo que tú dices se cumple. Entonces, soy pastor, soy líder, pero ¿te sigue la gente? Te respeta, te admira. Exactamente. Sí. Entonces, creo que fuera parte de la oración por los enfermos, de maravillas que han pasado en mi vida ministerial, experiencias de asuntos espirituales que he visto con mis propios ojos. Una noche, y voy a mencionar esta porque me acordé ahora. Sí. Una noche estábamos orando en un monte, un hermano y yo. Orábamos ahí, estábamos boca arriba más de las 3 de la madrugada, boca arriba tirado en la grama. Y le dijimos, Señor, muéstrenos su gloria. ¿Sabe lo que sucedió? Hubo una explosión arriba en el cielo y todo se iluminó blanco así. Y comenzó poco a poco a ir recogiéndose, mientras que nosotros estábamos aquí abajo, llenos de la gloria, la unción y el poder de Dios. Wow. Es decir, como si Dios dijera, yo estoy contigo. Y se ha levantado, mira, no te imaginas cuántas cosas. Y el Señor nos ha dado la victoria. Hay tanto que contar. Aquí nosotros en esta comunidad teníamos una batalla campal con una persona que practicaba la hechicería, y el Señor nos entregó en nuestras manos eso, al punto de que nosotros pudimos obtener la victoria de una manera sorprendente, que no vamos a entrar en detalle por causa de tiempo, pero Sí, puede contarnos por lo menos esa parte. okay. Puede testificarla. Bueno, nosotros teníamos muchos problemas porque era una persona que tenía una guerra abierta contra la iglesia. Y él iba y hacía cosas delante del templo. Una noche yo recuerdo que estaba frente al templo y él llegó y se orinó frente al templo, pero en la acera del otro lado. Sí. Entonces nosotros orábamos y le entregábamos al Señor esa persona, le decíamos al Señor que hiciera justicia. Oye, que hiciera justicia. Y por mucho tiempo estuvimos orando por eso, el hermano y yo, que íbamos al monte. Pero una noche el Señor me habló a mi mente, dijo, no pida justicia, pide misericordia. Wow. Bendícelo, me dijo. Y no me dejaba tranquilo ese pensamiento. ¿Cuál? Bendícelo, 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 bendícelo. Dije, hermano, espérese, hermano. Mientras él estaba enfogonado en su oración, dije, hermano, oiga, he recibido orden de bendecir, como dijo Balaán en número 23, 19. He recibido orden de bendecir. El Señor ha dado bendición y no maldición. Y bendijimos a esa persona. Al otro día, esa persona tuvo un accidente. Wow. Y lamentablemente esa persona cayó en cama, no se levantó más, hasta que se fue consumiendo en la cama, se fue consumiendo. Y la familia llegó a buscarnos a nosotros. Nunca me imaginé que a mi casa iban a llegar sus hijos a decirnos, pastor, estamos aquí porque queremos que usted vaya y queme el altar que tiene nuestro padre allá. ¿Cómo? Sí. Sí, porque fuimos donde la gente de la religión popular y ellos dijeron que ellos no se atreven. Textualmente nos lo dijo. Ellos no se atreven, que busque a los evangélicos. Y yo le dije, bueno, pues deme 15 días. Y en esos días comenzamos a orar, a ayunar, a interceder por esto. Y a los 15 días fuimos, hicimos un culto en la casa de esa persona y
se predicó el evangelio allí. El señor que estaba allí en cama para morir, yo le pregunté si quería recibir al Señor. Él apretó mi mano porque ya no podía hablar. Y quemamos todo, hicimos un montón de basura, un montón de ídolos, de cuadros, de imágenes, cosas raras. No, mire, fue tanto. Y le pegamos fuego y eso se quemó todo. Y eso fue algo que no me he olvidado de eso, porque Dios entregó en nuestras manos esto. No fue nuestra fuerza, no fue nuestra pericia, nuestra capacidad. El Señor entregó en nuestras manos. Dijo, aquí te lo pongo, mira, ahí está. Y el Señor ha demostrado en varias ocasiones que Él está con nosotros. Me ha bendecido, mi familia, mis hijas, mi hogar, mi ministerio. Todo lo que el Señor me ha dado, yo no tengo palabras como agradecerlo. Pero no ha sido porque yo tengo nada. Yo soy el más pequeño. A lo mejor soy el que menos preparado está para estar aquí al frente. Y el Señor ha querido que sea un servidor el que esté aquí. Pastor, ¿cuál es el mensaje que usted como hombre de Dios tiene para los líderes que están actualmente? Sabemos que estamos enfrentando hoy por hoy una pandemia que está afectando las naciones de la tierra, que está afectando los gobiernos del mundo y que las economías del globo terráqueo se está viendo impactada. ¿Cuál es el mensaje que usted tiene como hombre de Dios a esos hombres que hoy por hoy están sirviendo a Dios y que están pastoreando en cualquier región del mundo? Lo primero que le voy a decir es que nada escapa a la voluntad de Dios. Las cosas no suceden y se le escapan a Dios de las manos. Él sabe todo lo que está pasando. Y otra cosa que comentaba hace unos días, la misericordia de Dios es tan grande que solamente está pasando esto. Porque nosotros, dice la Biblia, que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Entonces, nunca decayeron su misericordia. Entonces, ¿qué consejo yo le doy a la iglesia, a los hermanos? No vamos a entrar en una disputa con Dios, ni vamos a echar a un lado esto que estoy diciendo. Dios está en control de todo y Él sabe lo que está haciendo. Vamos a pedirle al Señor, nuestra oración sea pedirle a Dios para que se haga su voluntad. En la iglesia que ha estado atrincherada también, que la iglesia pueda salir de este proceso victoriosa, con una fe agigantada. Que nosotros en este tiempo que hemos estado recluidos en nuestras casas, sin congregarnos, donde ha muerto la prisa murió. Entonces ahora nosotros tenemos que salir con una vida de oración más fuerte que antes, con un conocimiento de la palabra más acabado y más profundo, porque tenemos tiempo para eso, y con un anhelo de entrar por su puerta con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. El Señor nos permitió que la prisa se fuera de nosotros, y no sé cuántos anhelan volver a congregarse junto con sus hermanos. Entonces vamos a verle el lado positivo a esto. Vamos a pensar que Dios ha querido que todo esto suceda con un plan, con un propósito. Mucha gente que no conoce a Dios hoy en día piensa diferente. Yo he visto en grupos que estoy, gente que nunca mandaban un texto bíblico, ahora mandan texto bíblico diario, porque han sido sacudidos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué le toca a la iglesia? Aprovechar la ola alta para recoger los peces que quedan en la arena. Y pienso que, como dice la palabra de Dios en Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hay que buscar el bien con que Dios nos quiere beneficiar en esta parte. Sabemos que no es fácil, ¿verdad?
el estar cohibido, aún la iglesia cerrada, pero no es un tiempo perdido. Dios tiene planes que ha desarrollado y que quiere seguir desarrollando en nosotros. Y Él ha aprovechado este tiempo. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos subiendo un escalón más en cuanto a nuestra vida ministerial. No se desesperen, todo va a pasar, esto va a llegar a su punto, a su término. Y Dios va a poner todo el tiempo las cosas en su lugar. No crea que el enemigo, que los gobernantes, que Satanás, que... No, Dios está en control. Eso es lo que yo pienso. En control de todo. Y dice la Biblia, y con esto concluyo, aquí con esta parte, Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos como tranquilos. Éxodo 14:14. Ahora, si Jehová quiere pelear por ti y tú quieres cogerte tú el pleito para ti, entonces Dios te va a dejar a ti que pelees, y cuando estés ahogado con el agua aquí, te vas a acordar de esa palabra. Deja que Dios sea el que haga lo que Él tiene que hacer. Sigue tú orando, leyendo la palabra, sigue haciendo lo que a ti te corresponde y deja que Dios haga su parte. Pastor, el personaje de la Biblia que a usted le llama la atención, ¿y por qué razón? Bueno, de una manera rápida te lo puedo decir, porque ha sido desde que me convertí. Sí. Mi personaje favorito, Job. ¿Por qué razón, Job? Bueno, porque Job, aún que fue en un tiempo que no había ley, porque todavía la ley no estaba, dice la Biblia que en el versículo 8 del capítulo 1, Dios da una certificación de quién era Job. Le dice a Satanás: ¿no has visto a mi siervo Job, varón justo y perfecto, que no hay otro como él, apartado del mal? No hay otro como él en toda la tierra. Es decir, Dios está certificando quién es este hombre, y sin haber caído en ningún tipo de iniquidad, él es tocado, pierde todo lo que tiene, y dice, aún así mantiene su integridad. No hay una persona que haya pasado por lo que pasó este hombre y luego mantener una integridad, todo al revés. Se mueren los hijos, le queda la mujer, ¿y qué le dice la mujer? Maldice a Dios y muérete. Todavía tú estás íntegro a ese Dios. Maldícelo a Dios y muérete. Luego vienen los amigos que dicen: no, este hombre tiene que estar en pecado por obligación, porque nadie puede estar en una situación tan caótica, hablando en los ámbitos humanos y monetarios, sí. Asunto, ¿verdad? Todo lo que tenía lo pierde. Sí. Nadie puede estar así y estar bien con Dios. Pero luego la salud. Nadie puede estar arrancándose con un tieto metido en ceniza y estar bien con Dios. Este hombre ha caído en un pecado grave. Y ellos comienzan a acusar a Job, y al fin de cuentas Job tuvo que orar por ellos. Dios le devolvió mucho más de lo que él tenía, y para mí es un ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados que a la primera picadura del primer mosquito ya estamos buscando razones y quejándonos, y que Dios no me quiere, y que Dios me dejó, en que fallé. Exactamente. Entonces, en este caso tenemos un hombre que lo pierde todo, el más poderoso de esa zona donde él estaba, era él, y sin embargo, él lo perdió todo y no perdió su integridad al Señor, dice la Biblia, dice la palabra. Pastor, ¿cuál es el último mensaje que usted tiene a todas esas personas que están viendo este testimonio y que hoy por hoy quieren buscar a Dios, que no han conocido a Dios, y a esos hermanos que se han edificado con las cosas que Dios ha hecho en su vida? ¿Cuál es el mensaje que usted tiene? Cada quien tiene una experiencia particular. A lo mejor la tuya sea 3 o 4 veces más fuerte que la mía, pero puede ser que la tuya también sea algo leve, algo sencillo. Tú no te sitúes donde yo estoy. Pero sea como sea cual sea tu experiencia, te voy a decir algo. Todo ser humano, dice la Biblia en Romanos 3:23,
por cuanto todos pecaron. Es decir, delante de Dios no hay nadie que se pueda justificar. Y el mismo Job dice en el capítulo 25 que ni aun la misma luna es resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de los ojos de Dios. Mucho menos el hombre, que es gusano, y el Hijo del Hombre también gusano. Es decir, que todos nosotros necesitamos a Dios. Tú que estás mirando esta reflexión, este testimonio, tú tienes tu propia experiencia. Y lo más interesante, que contigo Dios no va a hacer lo que hizo conmigo. Dios puede hacer mucho más de lo que ha hecho conmigo. Te puede llevar más lejos. Te puede hacer pasar por experiencias mucho más poderosas. Entonces, lo único es dejar que Dios entre a tu vida. Dice Apocalipsis 3:20 que el Señor está a la puerta y llama. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, dice el Señor, yo entraré a él y cenaré con él. Con este testimonio, Dios te está tocando. No importa, a lo mejor, porque déjame decirle algo, esto no es un asunto de religión. Esto no es cuestión de que yo me enganché a la religión de los evangélicos. No, tú tienes que dejar que Dios entre a tu vida. Señor, aquí estoy yo. Haz conmigo lo que tú quieras. ¿Vas a fallar? Claro que sí. Si tú te pones a mirar los personajes de la Biblia, todos tuvieron sus problemas. Entonces no es que tú tienes que purificarte, no es que tú tienes que regenerarte para luego venir a Cristo. Ven como tú estás. Ven con toda tu carga, que Él te va a hacer descansar. Es lo que yo te recomiendo. Y en el ámbito ministerial, no diga ni siquiera, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello. Lo último que yo pensé era que iba a ser pastor. A mí me gustaba cantar, eso era lo mío. Yo quiero ser cantante, incluso yo andaba por las iglesias cantando en ese tiempo. Pero el Señor me dejó cantar y sigo cantando todavía, pero el Señor tenía algo diferente a eso para mí. Y fue el ministerio pastoral. ¿Hasta cuándo voy a estar aquí? No sé hasta cuándo. Hasta que Él lo disponga. Entonces mi consejo es, simplemente dile, Señor, aquí estoy, en tus manos. Haz conmigo lo que tú quieras. Si esta vasija no te gusta, rómpela y haz otra, como tú quieras. Pero no venga, Señor, yo lo que quiero hacer es el pilón, o yo quiero ser la mano del pilón. No, dile a Él que haga lo que Él quiera contigo. Si lo que Él quiere es que tú seas un guerrero de rodillas, pues eso Él hará contigo. Si lo que Él quiere es que tú seas un misionero y andes por las naciones y predicando como evangelista, lo que Él disponga de ti. Ese es mi consejo. No vamos a ponerle parámetros a Dios. Dejémoslo que Él obre en nosotros conforme a su voluntad. Pastor, gracias por la oportunidad de abrir la puerta de su residencia y la puerta de su corazón. Que el Señor Dios Todopoderoso le bendiga de una manera especial. Todos los que no se han suscrito a este canal, suscríbanse. Ya somos 6.500 personas que estamos apoyando este proyecto. Así que será hasta la próxima. Dios le bendiga, Dios le guarde. Esta es una entrega más de su programa Testimonio de Vida. Bendiciones.